Mientras millones de personas intercambian horas por dinero, existe otro flujo invisible que no duerme, no se cansa y nunca pide descanso. La pregunta es simple: ¿quién lo controla y desde cuándo? Y presta atención, porque entender esto cambia la forma en la que ves el dinero para siempre. Desde siempre, el ser humano ha perseguido la misma idea: ganar sin esfuerzo constante. Pero durante siglos, ese sueño fue considerado peligroso, incluso inmoral. Porque si el dinero se mueve solo, ¿qué pasa con el poder? Quédate, porque esta pregunta ya fue respondida antes, aunque casi nadie te lo contó. Mucho antes del sueldo mensual, el dinero no se ganaba por horas, sino por posesión. En la antigua Mesopotamia, alrededor del tercer milenio antes de nuestra era, surgieron las primeras rentas: tierras, granos y ganado que producían sin que el dueño estuviera presente. Aquí nació el primer ingreso pasivo, aunque aún no tenía nombre, y esta idea primitiva sigue gobernando el mundo moderno. Las tablillas de arcilla no hablaban de motivación ni de libertad financiera, hablaban de reglas: guarda una parte, presta con sabiduría, deja que el dinero tenga descendencia. Siglos después, estas ideas quedarían inmortalizadas en textos como El hombre más rico de Babilonia. El mensaje era claro: el dinero bien sembrado trabaja mejor que el esfuerzo mal dirigido. Una lección antigua, ignorada por generaciones. Con el paso de los siglos, el ingreso pasivo se convirtió en privilegio. Reyes, imperios y élites entendieron algo antes que el resto: quien controla activos, controla el tiempo de los demás. Mientras unos trabajaban para sobrevivir, otros cobraban por existir. Aquí nació la verdadera desigualdad moderna. Pero esta historia no termina en la antigüedad. La semilla quedó enterrada, esperando tecnología, conocimiento y acceso. Porque si el ingreso pasivo nació como herramienta de control, ¿qué pasará cuando deje de ser exclusivo? El dinero que trabaja solo siempre ha existido. La diferencia es que ahora está a punto de cambiar de dueño. Durante siglos, el ingreso pasivo fue un privilegio reservado para unos pocos. Pero en un momento clave de la historia, algo cambió para siempre. El tiempo empezó a cotizarse como mercancía. La revolución industrial transformó el mundo a una velocidad brutal. Las máquinas comenzaron a producir más de lo que un solo hombre podía crear en toda su vida. El trabajo dejó de medirse por resultados y empezó a medirse por horas. Así nació el salario, y con él una nueva dependencia del tiempo. Y sin darnos cuenta, empezamos a vender nuestra vida por bloques. Mientras millones vendían su tiempo, otros comenzaron a poseer las máquinas. No trabajaban más, trabajaban mejor posicionados. Las fábricas, los alquileres y los intereses bancarios se convirtieron en las nuevas fuentes de ingreso pasivo. El poder ya no estaba en las manos, sino en los activos. La historia se repetía, solo con otra cara. Bancos, bonos y acciones aparecieron como promesas silenciosas. El dinero ya no solo se guardaba, se reproducía. Intereses compuestos, dividendos y rentas automáticas comenzaron a trabajar en segundo plano, invisibles para la mayoría. Era el ingreso pasivo perfeccionándose, pero todavía lejos del ciudadano común. El sistema parecía claro, pero no accesible. Educación financiera limitada, barreras legales y falta de información mantuvieron el ingreso pasivo fuera del alcance de la mayoría. El mensaje implícito era contundente: trabaja ahora, gana después, si es que llegas, y muchos nunca llegaban. A finales del siglo XX, algo comenzó a resquebrajarse. La información empezó a moverse más rápido que el dinero, y por primera vez en la historia, aprender a generar ingresos pasivos ya no requería pertenecer a una élite, solo saber dónde mirar. El ingreso pasivo dejó de ser un secreto, pero su forma más poderosa aún no había aparecido. Por primera vez en la historia, el ingreso pasivo dejó de depender del linaje, la herencia o el poder político. Ahora la pregunta ya no es quién nace con ventaja, sino quién entiende primero las reglas. El Internet no solo conectó personas, conectó ideas, mercados y oportunidades.
A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el conocimiento financiero empezó a circular sin permiso. El ingreso pasivo entró en su etapa más peligrosa y más democrática. Ya no se necesitaban fábricas ni palacios, aparecieron activos invisibles, contenido, software, propiedad intelectual, plataformas digitales. Un solo video, una aplicación o un curso podían generar ingresos sin presencia física. El tiempo empezó a liberarse, para algunos. Con la democratización llegó el ruido, promesas exageradas, fórmulas mágicas y atajos sin fundamento. Muchos confundieron ingreso pasivo con dinero sin esfuerzo, pero la historia demuestra algo claro. Lo pasivo se construye, no se improvisa. Detrás de cada ingreso pasivo real existe una constante: valor creado una vez, cobrado muchas veces. Tiempo invertido primero, libertad después. La diferencia entre quien fracasa y quien lo logra no es suerte, es comprensión. Hoy el ingreso pasivo está al alcance de más personas que nunca, pero también exige responsabilidad, educación y visión a largo plazo. No es un atajo, es un cambio de mentalidad, y esa decisión ya no depende del sistema, sino del individuo. El ingreso pasivo ya no es un privilegio oculto, es una herramienta abierta. La única incógnita que queda es, ¿qué vas a hacer tú con ella? Durante años, el ingreso pasivo fue vendido como una promesa rápida. Pero la historia completa demuestra lo contrario. Nunca fue fácil, nunca fue instantáneo. Siempre fue estratégico. Quien lo buscó como atajo, se perdió. Quien lo entendió como sistema, avanzó. Desde Babilonia hasta la era digital, la regla nunca cambió. Primero se construye el activo. Después llega el flujo. La forma evoluciona. El principio permanece intacto. El verdadero costo del ingreso pasivo no es dinero. Es paciencia, es disciplina, es renunciar a recompensas inmediatas por resultados futuros. Un precio que pocos están dispuestos a pagar, y por eso sigue funcionando. Nadie te enseña esto en la escuela. Porque un sistema basado en activos no necesita más trabajadores, necesita menos dependientes. La educación financiera no es opcional. Es la llave que separa esfuerzo eterno de libertad progresiva. El ingreso pasivo no trabaja mientras duermes. Trabaja porque alguien decidió pensar distinto cuando estaba despierto. No es magia, es historia repetida una y otra vez, por quienes entienden que el dinero es un sirviente terrible, pero un aliado poderoso. El ingreso pasivo ya existe. La pregunta nunca fue si es real. La verdadera pregunta siempre fue, ¿estás dispuesto a construirlo antes de necesitarlo?